El llanto en la oscuridad. En varios pueblos, principalmente de la ciudad de Piura, existe una creencia sobre una extraña y bella mujer que se aparece ante hombres y niños para atraerlos y volverlos locos hasta la muerte. En otros pueblos esta se manifiesta en forma de una niña muy pequeña la cual atrae a niños que no están bautizados para llevárselos a cual sea el lugar de donde ella viene. La historia que les traigo hoy es real, sucedió hace ya muchos años en la sierra del Perú. Este era un pueblito pequeño, no habían muchas casas y lo que abundaban eran las grandes hectáreas de campo y chacra en donde los adultos todo el día trabajaban. Los niños estudiaban en la escuela del mismo pueblo, y cuando terminaban con sus obligaciones jugaban en las calles mientras el día aún tenía luz, pues era bien sabido que al oscurecer extrañas cosas podían pasar a quienes seguían rondando por las oscuras calles de ese lugar. Sin embargo, no todos los niños que vivían ahí creían en las leyendas que rondaban en los alrededores de los pueblos, pues pensaban que solo eran historias de los adultos para no dejarlos salir a jugar de noche. Cierto día un grupo de amigos jugaban fútbol en las calles del pueblo tal como otros días durante la tarde, y cuando comenzaba a anochecer uno de ellos pateó el balón con mucha fuerza, este fue en dirección a las chacras y se metió entre unas plantas de maíz. Los niños se miraron unos a otros, poco a poco el sol se estaba ocultando y uno de ellos preguntó quién iría por el balón. Nadie daba respuesta alguna, nadie quería ir a buscarlo y los padres de algunos comenzaban a llamarlos, así que el dueño del balón se acercó al amiguito que lo había pateado y le exigió que él tenía que ir a recuperarlo. Acto seguido se dio la media vuelta y caminó hacia su casa. El resto de niños no dijeron ni una sola palabra y comenzaron a alejarse del lugar también hacia sus casas dejando solo al niño sin mover su mirada hacia el inmenso campo que parecía interminable. El niño en el fondo no creía en las historias de fantasmas ni nada de eso, sentía más miedo por si se cruzaba con algún animal como una serpiente o algo que pudiera lastimarlo, pero se armó de valor y comenzó a caminar despacio mirando siempre a todos lados para prevenir cualquier cosa que pudiera aparecer. El niño fue en dirección a donde había caído el balón, no era muy lejos y podría regresar rápidamente a casa sin ningún problema, con sus manos se iba ayudando moviendo las ramas y plantas para caminar entre ellas. Poco a poco iba avanzando mirando hacia sus pies esperando el momento de toparse con el dichoso balón, pero por más que seguía y seguía no lograba ubicarlo. Era muy extraño, él estaba seguro que el balón había caído por ahí, era imposible haber llegado tan lejos. Regresaba su mirada al pueblo y podía ver cómo se estaba alejando más y más mientras el cielo estaba volviéndose oscuro casi en su mayoría. En su cabeza se daba ánimos a sí mismo, nada malo debía pasar, los fantasmas no existen se decía, pero con cada paso que daba giraba su cabeza a todos lados y comenzaba a agitarse. El niño sin darse cuenta ya se había alejado a una distancia algo lejos de su pueblo, ya era muy poca la luz que quedaba y ya había perdido las esperanzas de encontrar el balón. Así que se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su casa, pero en eso escuchó algo que lo hizo detener de golpe, era un llanto, el llanto de un bebé. Era imposible, el niño se limpiaba las orejas para asegurarse si era verdad lo que había escuchado, pero el llanto era ahora más claro. El niño al inicio se mostró confundido, no entendía cómo podía estar un bebé a esas horas por ese lugar de noche y trataba de identificar de dónde venía ese sonido. El niño comenzó a caminar nuevamente alejándose más del pueblo y podía sentir como el llanto cada vez era más y más fuerte, siguió avanzando y a pocos metros pudo ver un gran árbol. El niño se acercó al árbol y al llegar no podía creer lo que veía, el balón que tanto había estado buscando estaba a los pies de dicho árbol y no podía entender cómo había podido llegar tan lejos. Aún confundido tomó el balón y recordó el llanto que no paraba, girando su cabeza vio que un poco más lejos se encontraba una casita abandonada, estaba hecha de madera, sucia como si nadie hubiera vivido ahí por años. Pero el niño estaba seguro que el llanto venía de allí, la noche ya había oscurecido todo el lugar y el niño entre miedo y curiosidad no sabía si seguir el sonido o regresar a su casa.
Fue entonces que el llanto desapareció. Por unos segundos todo quedó en completo silencio, pero el niño tenía su mirada fija en dicha casita abandonada totalmente oscura por la noche como si estuviera esperando que algo pasara. Y entonces el llanto de bebé regresó más fuerte, pero esta vez se iba acercando hacia él. El niño abrió sus ojos del horror y comenzó a correr sin parar. Su corazón latía fuertemente, casi se quedaba sin respiración, pero no le importaba pues detrás de él se hacía cada vez más fuerte el llanto de ese bebé. El niño veía cada vez más cerca las casas de su pueblo, no podía mirar hacia atrás, solo escuchaba como ese llanto lo seguía, pero era tan rápido la velocidad con que se acercaba que estaba seguro que era imposible que fuera realmente un bebé. El niño corría y lloraba, pensaba lo peor para él, pero apenas pudo salir de todo ese campo y puso los pies dentro del pueblo, como por arte de magia el llanto desapareció. El niño giró su cabeza para ver si había algo detrás, pero no había nada, solo las plantas cubiertas por la poca luz de la luna y un silencio total. No podía creer lo que había pasado y corrió a su casa a contarle lo sucedido a sus padres. Al día siguiente en la escuela, el pequeño contó a todos sus compañeros sobre lo sucedido, algunos escuchaban con asombro pero para otros eran solo mentiras que inventaba para llamar la atención. Y así pasaron algunos días, era otoño y como en todas las estaciones harían una actividad para lo cual elegían a algunos estudiantes para participar vistiendo atuendos de dicha celebración. La elegida fue una pequeña niña, ella no se lo podía creer, nunca había salido elegida para ningún tipo de celebración y su emoción era demasiado grande. Esa misma tarde, la niña fue corriendo donde su mamá a contarle la gran noticia de que había sido elegida para participar de esta actividad. Para esto ella debía llevar un cesto de frutas, pero debido a la estación en la que estaban, no encontraría ninguna en los lugares cercanos al pueblo ya que no era su temporada. La niña bajaba la mirada reflejando una desilusión total por dicho problema, y su madre aún ocupada con sus labores hogareñas, respiró hondo y acercándose a su hija le dijo que no se preocupara, que buscarían una solución. La madre llamó a su otra hija, esta era un poco mayor que la mencionada antes, y le contó lo sucedido, pero agregó que en las afueras del pueblo, cerca a una casona abandonada había un arbolito donde estaba segura podrían encontrar frutos frescos para la menor. Es así que ya tenían todo decidido, la madre tomó al menor de sus hijos, un bebé de apenas unos meses de nacido y lo puso en una manta amarrado a su espalda como es costumbre en esos pueblitos y salió junto a sus dos hijas con dirección al campo en busca de los frutos. Fueron caminando a través de las chacras poco a poco alejándose de las casitas del pueblo donde no quedaba ni una sola persona cerca y todo era silencio. Solo se podía escuchar el viento mover las hojas de los árboles que las rodeaban y sus pisadas caminando sobre todas esas hierbas y ramas que cubrían los grandes campos. Por fin llegaron al gran árbol, no era muy difícil de reconocer, ya que a solo unos metros se encontraba una casita de madera abandonada, vieja y sucia, incluso tenía algunos olores desagradables a heces de animales o desperdicios. Las niñas y su madre no le prestaron mucha atención a dicha casita, pues su interés era el recolectar los frutos para la niña más pequeña, así que ambas hermanitas comenzaron a trepar el arbolito, mientras la mamá cargando a su bebé recibía los frutos que sus hijas le alcanzaban. Pasaron varios minutos donde seguían recolectando los frutos del árbol, pero una de las hermanas pudo escuchar un pequeño llanto, era el de un bebé. La niña giró su cabeza hacia abajo pensando que su hermanito menor podría haberse despertado y comenzado a llorar, pero no, su hermanito aún seguía durmiendo en la espalda de su madre. Pero el llanto se iba haciendo más claro, tanto que su hermana que estaba junto a ella sobre el árbol también pudo escucharlo, ambas hermanas se miraron la una a la otra y con miedo comenzaron a bajarse de este.
Ya en el piso notaron que su madre giraba su mirada a ambos lados, sin decir nada. Era notorio que también podía escuchar el mismo llanto que ellas ya habían oído antes, pero ninguna podía identificar quién era el que producía ese sonido. El llanto se hizo más nítido y fuerte, las tres giraron su cabeza de un solo golpe. Era la casita abandonada, era de allí de donde venía ese llanto tan tétrico y espectral. Las niñas comenzaron a retroceder, el miedo las había invadido, la madre las tomó del hombro a ambas y sintieron como un fuerte viento sacudió todo el campo, como si algo desde dentro de la casa abandonada hubiera producido todo ese soplido. La madre gritó a sus hijas que corran. Es la chununa, dijo a sus hijas, quienes comenzaron a correr. La madre y el pequeño bebé iban adelante y unos centímetros más atrás venían sus dos hijas, sin mirar atrás, corriendo lo más fuerte que sus piernas les permitían. La madre trataba de alejar a su pequeño hijo lo más que podía. Era sabido en su pueblo que esta diabólica entidad perseguía a niños que no estuvieran bautizados, y su hijo, un bebé de solo unos meses de nacido, no lo estaba. Las tres seguían corriendo, estaba ya bastante oscuro y el camino de regreso se hacía más y más largo. Las niñas gritaban de miedo y ese extraño llanto se iba acercando, era como si una pequeña niña las estuviera persiguiendo. El fuerte llanto se iba acercando más y más, era demasiado rápido como para ser algo humano y ambas niñas, aunque ellas sí estaban bautizadas, gritaban por ayuda pues no querían ni siquiera ver de quién se trataba. A unos pocos metros más adelante ya podían ver el río cerca al pueblito y justo en la orilla pudieron ver a un hombre. Sin dudarlo se dirigieron a él, necesitaban ayuda y podían sentir como lo que las perseguía estaba a poca distancia de ellas. Tanto la madre como las hijas gritaban por ayuda. El hombre, al percatarse, saltó de un susto, pero antes de que comenzara a escapar pudo reconocer a la señora y sus hijas que venían hacia él. La madre y sus hijas llegaron a donde estaba el hombre. Era un vecino y con el poco aliento que tenía la mujer casi llorando le pedía que las ayude. Estaban desesperadas y abrazándose con fuerza de dicho hombre apuntaban hacia atrás sin siquiera poder voltear a ver a aquella extraña entidad. El hombre no entendía nada, por más que buscaba con la mirada por todos lados no entendía qué era lo que había causado ese terrible malestar en ellas y solo trataba de calmarlas para que le explicaran qué era lo que había pasado. La mujer seguía llorando con lágrimas en los ojos pero sin poder abrirlos, pero poco a poco el hombre fue calmándolas y cuando por fin pudieron tranquilizarse todas miraron atrás pero no había nada, el llanto que las perseguía había desaparecido. La mujer y sus hijas estaban confundidas, no entendían qué es lo que había pasado y aunque ya no había nada a que temer sentían que algo malo estaba rondando por los alrededores de esa extraña casa abandonada. Los días fueron pasando y ya no hablaban de lo sucedido, pero el hermanito menor de la mujer comenzó a enfermar. Al inicio lo tomaron como un simple malestar que pronto pasaría, pero no fue así. El pequeño niño empeoró y al cabo de un mes sin más que poder hacer falleció. Nadie puede asegurar si tuvo algo que ver ese horrendo suceso por el que pasaron dicha madre y sus hijas, pero sería algo que nunca olvidarían en sus vidas y aunque no hay ninguna prueba, siempre quedaría el recuerdo de ese extraño y terrorífico llanto al que muchos afirman se trataría de la chununa. Bueno, espero que les haya gustado este relato. Si es así, por favor suscríbanse y den me gusta, eso me ayudaría mucho a seguir compartiendo más historias como esta. Y si han pasado o conocen alguna historia similar que los marcó o que recuerden, cuéntenla en los comentarios para conocerla. Muchas gracias.